tal y como tú estás. Él con su gracia te quiere cambiar. En su amor encontrarás sanidad. Dale a Cristo, tu vida la quiere cambiar. Lirio de los valles, un refugio para tu corazón. Lirio de los valles, un refugio para la familia. Integración de la palabra de Dios es el tema de hoy. Y le pedí a uno de mis colegas predicadores que me ayude hoy en el sermón. En esta semana que estamos terminando, Jesús dijo: si permaneces en mi palabra, entonces ustedes serán mis discípulos verdaderos. Ahí está la foto del código QR, ¿verdad? Y en las puertas, para que usted tome ahí el detalle, y ahí usted tiene el bosquejo de hoy. Las notas todas están ahí. ¿Cómo lo haga? Averigüe, porque yo no le puedo ayudar. Pero ahí están las notas del tema de hoy. Integrando la palabra de Dios. La palabra integrar, de donde viene la palabra íntegro, integralmente, es el antónimo o lo contrario de segregar. Segregar es poner grupos. La segregación racial es separar los grupos por el color de la piel, etcétera, etcétera. Eso es segregar. Pero no podemos segregar la palabra de Dios en nuestra vida, sino más bien integrarla por completo a nuestras vidas. Segregar la palabra de Dios, para utilizar un ejemplo sencillo, es como cuando usted agarra su vida como un queque que lo parte en 8 o 10 porciones, el queque. Y entonces es decirle: esta parte de mi vida, voy a hablar las finanzas, ahí no quiero meter a Dios ni a la Biblia en esta parte, las finanzas. En mi matrimonio de vez en cuando, pero no quiero meter la palabra de Dios en cómo vivo mi matrimonio. En el negocio no, aquí no, aquí sí. Eso es segregar. Eso es más o menos en la práctica. Cuando estoy con este grupo de personas me comporto de esta manera. Cuando estoy con este otro grupo de personas me transformo y me comporto de otra manera. Cuando estoy en el trabajo, mis compañeros y mis compañeras, nadie notaría que soy un maestro de escuela dominical, que soy un líder de una iglesia, y ahí nadie hace la diferencia. Me porto como ellos, los mundanos. En el colegio, en la universidad, en el equipo de fútbol, cuando voy al estadio, es que depende de donde estoy. Y cuando estoy con los hermanos, poco me falta sudar agua bendita. Eso es tener una vida segregada. El tema de hoy es integrar, y cómo integrar la palabra de Dios a nuestra vida de tal manera que yo me pueda convertir en un hombre, o usted, hermana, en una mujer de la palabra. Y para eso hay que integrarla totalmente a nuestra vida, porque la mejor versión de una Biblia es la que usted y yo practicamos. Las únicas partes de la Biblia que a una persona bendicen son las que practica, no las que sabe de memoria. ¿Por qué? Porque al final la gente solo practica lo que cree. ¿Por qué la gente, por ejemplo, no ofrenda o no diezma? Porque no cree en la ofrenda y el diezmo. Si creyera, lo practica. ¿Por qué la gente, si ante el mínimo dolor de muelas, busca la oración y que todo el mundo interceda? Porque cree en la oración poderosa. Uno practica lo que cree, porque al final de cuentas a nosotros nos bendice solo lo que practicamos. Necesitamos, y en tiempos como los que hoy estamos viviendo, convertirnos en hombres y mujeres de la palabra, que hacen la diferencia donde quiera que estamos. Porque al final de cuentas, hermano, la gente a usted y a mí nos está viendo. ¿Y cómo hago eso? Bueno, todo empieza con un deseo. Hasta que usted no desea algo de verdad, no que le interese, hasta que usted no desea algo a nivel académico, a nivel matrimonial, a nivel financiero, a nivel ministerial, usted tiene que desear: yo deseo ser otra persona, yo deseo un cambio en mi vida, yo deseo ser un hombre
que vive la palabra de Dios, que no solo la conoce, que es importante memorizarla, conocerla, leerla y oírla. Yo quiero ser y comportarme como un hombre en la palabra. En el Salmo 119, versículo 20 dice: siempre me conmueve el deseo de conocer tus ordenanzas. Subrayen la palabra siempre, no de vez en cuando. No, David no dice de vez en cuando, me conmueve el deseo de conocer tu palabra, de conocer tus mandatos, tus mandamientos, tus ordenanzas. Él dice siempre soy conmovido, me conmueve siempre conocer tu palabra. Cuando estoy en la plaza, cuando estoy, hoy hay mejenga, fútbol 5 aquí, o ahora es fútbol 9, todo cambia. Hoy hay mejengas en la noche. Dígame a alguien de los mejengueros, por favor, que se paren. Sí, hoy hay 4 mejengas. No, yo no hablo de esa. Oh, Pino. Digo, Pino, que a las 4. Digo yo, 4 mejengas. No, Pino, hablo de las mejengas de la noche que hacen aquí. Hoy hay mejengas. Hoy no. Si hay mejengas, está bien. Significa que hoy en la mejenga nos debe conmover el deseo de guardar su palabra. Cuando me empujan, cuando ese malintencionado que uno lo que le da ganas es de aplicarle la matarratas. Es lo que a mí me pasa, la matarratas. Ahí tengo que desear demostrar que soy un cristiano, aunque uno se enoje. Cuando vamos al mall, cuando estemos en la playa, cuando estás en allá donde nadie te ve, pero que Dios sí nos está viendo. Quiero que mi vida sea dirigida por la palabra de Dios. En el mes de octubre tengo algunos sermones diferentes, no voy a hacer una serie, pero quiero hablar unos temas, y uno de ellos está basado en el libro de Job. Voy a hablar sobre Job, los 4 mandatos y las 8 bendiciones por obedecer 4 cosas, por hacer 4 cosas. Es que la vida de bendición de Dios para usted y para mí, tal y como Él lo promete, hermano, está determinada por el deseo de agradarlo a Él. El deseo de hacer cosas que cambien mi vida. El deseo de hacer cosas y dar pasos que glorifiquen el nombre del Señor, y sobre todo que le alegren y le agraden al Señor. Así que vamos a integrar la palabra de Dios. Y le pedí a Raulito, don Raúl Sánchez Jr., pues ya no es Raulito, lo que pasa es que uno le sigue diciendo Raulito a él, que me ayude con estos pasos que nos va a enseñar cómo podemos hacer para que la palabra de Dios se integre en nuestras vidas. Les pido por favor que reciban a Raúl con un aplauso. Bueno, que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Para mí es un privilegio estar acá con ustedes en esta mañana. Le agradecemos a la congregación, al pastor Arturo, que nos tome en cuenta para esto. Y sin más preámbulo, sigamos con el tema para ahorrarnos un poquito de tiempo. Ya el pastor Arturo nos habló sobre el primer punto de esa integración de la palabra del Señor en nuestra vida. Lo que tengo que hacer para construir, como decía en el primer punto el pastor, es precisamente construir mi vida sobre la palabra. Queremos integrar la palabra del Señor en nuestra vida, yo tengo que construir mi vida sobre ella. Y lo segundo que tengo que hacer, usted lo tiene ahí en sus notas, es alimentarme de ella. Si yo quiero realmente integrar la palabra del Señor en mi vida, yo tengo que hacer de la palabra del Señor ese alimento espiritual que yo necesito para nutrir mi espíritu. Entonces tengo que alimentarme de la palabra del Señor. La Biblia nos enseña precisamente que ella es ese alimento espiritual que nosotros necesitamos para fortalecer esa parte espiritual. Así como nos alimentamos físicamente o comúnmente comemos 3 veces al día, ¿verdad? Sí, 2 merienditas por ahí, 3 veces al día, unas 6 veces al día es lo que nos alimentamos. Igual tenemos que procurar alimentar nuestra parte espiritual, porque nosotros no solamente somos cuerpo, nosotros también somos espíritu, y tenemos muchas cosas o muchas batallas que vamos a enfrentar en nuestra parte espiritual, y por ende tenemos que estar bien alimentados. No podemos dejar eso de lado. La misma palabra del Señor nos enseña a nosotros y nos hace una comparación, como una ilustración, quizá para que nosotros comprendamos mejor,
que necesitamos, como necesitamos el alimento físico, el alimento del cuerpo, necesitamos igual el alimento espiritual. Y la palabra nos habla que ella es el agua, por ejemplo, que ella es la leche, que ella es la carne, que ella es el pan que nosotros necesitamos. ¿Y por qué nos hace esa referencia? Porque nos está enseñando a que también tenemos que preocuparnos por alimentar nuestro espíritu. No es solamente alimentar nuestro cuerpo, no es solamente alimentar nuestra carne. Yo quiero que usted haga un ejercicio mental en esta mañana y recuerde, tal vez los que son padres y recuerden esa etapa cuando su hijo estaba pequeño, recién nacido, o tal vez si usted no tiene hijos, sus sobrinos y demás. Había algo que tenían que hacer estos padres cuando el niño tenía 2 o 3 meses de nacidos. ¿Qué era? Alimentarlo cada 2 o 3 horas, ¿cierto? Independientemente de la hora del día que fuera, tenían que alimentar a este niño cada 2 o 3 horas, ¿verdad? Era así. Y ahí sufrían tal vez un poquito más las hermanas. En la madrugada, no importa la hora que fuera, tenía que levantarse a alimentar a su bebé. ¿Y esto por qué? Porque ese alimento precisamente es lo que iba a nutrir a este niño, lo que le iba a dar todos los componentes que él necesitaba para poder crecer sano, fuerte y madurar y hacer todas las cosas que él necesitaba en este momento. Y yo pensaba en esto y me traía a mí como ejemplo, y yo, bueno, ya a mí no me luce quizá, de que yo esté esperando que otra persona me esté alimentando. No estaría yo, no sería algo como bien visto de que yo esté esperando simplemente que vengan y me sirvan el alimento físico para yo poder crecer y demás, porque ya yo puedo buscar ese alimento por mi cuenta. ¿Qué les quiero decir con esto? Nosotros no podemos estar esperando simplemente a lo que la congregación o el pastor me trae a mí un fin de semana que yo decido venir a la iglesia para alimentar mi espíritu. Yo no puedo depender de lo que la iglesia prepara para mí el sábado o el domingo, si es que decido venir un día por lo menos a la semana a la casa del Señor y recibir ese alimento espiritual y ya con eso yo vivir y pretender que con eso ya yo voy a fortalecer mi parte espiritual, porque no me estoy alimentando. Debería de ser que cuando nosotros venimos aquí es como esa meriendita además, como ese postre, porque usted ya se alimentó en su casa, porque ya nosotros procuramos darle ese alimento espiritual que necesita nuestra vida también para hacerle frente a las cosas espirituales, porque nosotros no solamente lo vamos a enfrentar y nos necesitamos alimentar físicamente para hacerle frente a nuestro trabajo, para hacerle frente a nuestro estudio, para hacerle frente a nuestra familia y tener las fuerzas y estar capaces para todas esas cosas. Y la parte espiritual, ¿en qué momento la alimentamos para hacerle frente a todas esas cosas espirituales que también vamos a tener que enfrentar? La Biblia habla que nosotros, todos los que estamos acá, estamos en construcción. Ninguno de nosotros es un producto terminado. Estamos en una constante construcción, en un constante aprender, en un constante madurar, en un constante discipularse, para seguir día con día tratando de corregir aquellas cosas que quizás sabemos que el Señor ya nos está hablando, que debemos cambiar. Y así como nos dice eso, también nos dice que estamos en una constante guerra espiritual. Y yo no voy a entrar aquí en dilemas y en tratar de hacer una atmósfera que ahorita no es el punto. Pero si nosotros pudiéramos ver y se nos abriera nuestra vista espiritual, podemos ver que el mundo espiritual está ahí y hay cosas que están pasando en ese mundo espiritual. Pero ¿qué pasa si yo no me he alimentado mi espíritu para enfrentar esa parte espiritual que voy a pasar como creyente? Es muy posible que esa construcción constante en que estoy en la vida, quizás no me vaya tan bien, entonces yo no voy a poder fundamentar mi vida realmente en lo que tengo que fundamentarla, que es la palabra del Señor. Es muy posible que en esas guerras o en esas batallas espirituales que yo voy a tener, quizás no voy a tener los resultados que espero porque me estoy muriendo de hambre espiritualmente, porque no he alimentado mi espíritu, no tengo palabra dentro de mí para yo poder enfrentar y contrarrestar eso. No lo puedo hacer con mis fuerzas humanas. Necesito la fuerza del Señor. Y la fuerza del Señor viene de la palabra de Él. Hay algo que sucede. Y yo sé que usted se va a poner, y va a recordar que tal vez a usted en alguna ocasión le pasó. Yo no sé si usted en alguna vez en su vida
comió tanto, pero comió tanto que usted no quiere ver comida. Y ustedes dicen, no me enseñen nada más, no puedo ni oler nada que tenga que ver con comida porque hasta me enfermo. ¿Alguna vez alguien ha comido de esa manera? Yo sé que sí. Con el alimento espiritual pasa completamente lo contrario. Porque con el alimento normal, el que es para nuestro cuerpo, entre más nosotros comemos, llega un momento en que nos saciamos y no queremos nada de eso. Con el alimento espiritual pasa lo contrario. Entre más usted se alimenta, más ganas le da de comer, más ganas le da de alimentarse. Y si usted no lo ha experimentado, quizás porque no le hemos dado el espacio al Señor para que trabaje en nosotros y nos hable por medio de su palabra. Ustedes van a tener ahí en las pantallas un versículo de Colosenses 3:16. Dice este versículo, que habite en ustedes la palabra de Cristo. ¿Y qué dice al final? Ayúdenme. Con una parte de su riqueza. ¿Qué dice? Con toda su riqueza. Y yo sé que queremos toda la riqueza que tiene la palabra del Señor para nosotros, ¿cierto? Queremos toda esa riqueza en nuestra vida. Y yo no sé si usted realmente se ha puesto a pensar y ha parado un poquito el día y bajado y ha bajado un poquito las revoluciones y se ha puesto a pensar qué son todas las riquezas del Señor que están en la palabra para usted y para mí. ¿Alguna vez usted lo ha meditado? Pero este versículo tiene una trampita. Porque sé que queremos todas esas riquezas y yo las quiero también. Pero para yo poder obtener toda esa riqueza, aquí dice el verso primero, tiene que habitar en mí la palabra de Dios. Tengo que alimentarme de ella. Tengo que hacerla parte de mi vida. ¿Y qué significa que habita en mí? ¿Qué significa cuando algo habita? No es cuando está de paso simplemente. Es algo que permanece. Es algo que está arraigado a su vida. Y eso es lo que nosotros necesitamos con la palabra del Señor para poder obtener todas esas riquezas que esa palabra dice que están para usted y para mí en mi vida. Tengo que pertenecerla. Tengo que arraigarla en mi vida. Tengo que hacerla parte de mí. Pero ¿cómo logro yo esto? ¿Cómo logro construir mi vida sobre la palabra del Señor, mi vida que está en constante construcción? ¿Y cómo yo logro hacer que ésta me edifique a mí? ¿Cómo logro yo alimentarme de ella? Vamos a ver 5 maneras rápidamente de qué tengo que hacer yo o cómo tengo que tratar yo la palabra del Señor para lograr integrarla en mi vida. El primer punto, tengo que recibirla con mis oídos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo recibe usted la palabra del Señor? Antes el pastor Arturo nos decía algo muy cierto. Cuando venimos a la congregación, ¿cuál es nuestra actitud a la hora de escuchar el sermón? ¿Cuál es nuestra actitud a la hora de los cánticos? ¿Cuál es nuestra actitud a la hora de recibir la palabra? ¿Cómo la escucho? ¿Cómo la recibo? Ahí estamos hablando tal vez la parte de la conducta de nosotros. Pero también, bueno, ¿cómo puedo yo escuchar la palabra del Señor? Por medio de una prédica, por medio de una aplicación. Hay tantas herramientas que tenemos hoy en día en nuestras manos que podríamos hacernos de ellas y realmente nos interesa a nosotros fortalecernos en la palabra por medio de una aplicación. Ahora hay aplicaciones que se las dicen hasta en manera de historias con diferentes voces y sonidos de fondo. Así puedo escuchar yo la palabra del Señor, recibirla con mis oídos. Es lo primero que tengo que hacer. Pero ¿cuál es el problema con este punto? Si nos quedamos solamente con eso, que la mayoría de nosotros, o todos nosotros, vamos a olvidar el 95% de las cosas que escuchamos en 72 horas por ahí después. Entonces yo no puedo quedarme solamente con escuchar la palabra del Señor de vez en cuando. Tengo que hacer algo más. Y ahí es lo que nos lleva al segundo punto. Tengo que leerla con mis propios ojos. Tengo que preocuparme por leer ese libro. Y le hago una pregunta. Siempre me gusta hacer muchas preguntas para que usted se conteste ahí. ¿Por qué cree usted que el Señor puso en su poder ese libro tan hermoso que usted tiene? ¿Cuál fue la intención de Dios de poner ese libro en sus manos? Y todo lo que este libro ha pasado a lo largo de la historia, y aún así usted lo puede tener ahí en sus manos. ¿Por qué cree usted que el Señor quería esto? ¿Será que es simplemente para que usted tenga un libro más en su biblioteca y usted pueda decir, sí, entre mi biblioteca yo tengo una Biblia? Y eso es todo. Es más, yo puedo decirle a usted, yo tengo 8 Biblias en mi casa, de diferentes versiones y diferentes temáticas.
Y eso, el que yo tenga 8 Biblias en mi casa, va a bendecir mi vida. El que usted tenga 7, 8, 10 Biblias en su casa, ¿va a bendecir su vida? No. Lo que va a bendecir su vida es cuando usted realmente lleva esa palabra a su corazón y la integra, independientemente de la versión que usted lea, independientemente de la Biblia que usted tenga. Lo que te va a bendecir es cuando usted la pone en práctica y la lleva hasta su corazón. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de su lectura. El tercer punto, Él investigo con mis manos y con mi boca. Y yo no sé si usted alguna vez ha ido un poquito más allá, yo espero que sí, de un simple devocional. Y entiéndame, el simple devocional no porque sean malos, sino que a veces usted lo que hace es cumplir también con lo que la aplicación te está diciendo que tienes que hacer en un día para que al final de la semana usted diga cumplir los 7 devocionales. ¿Pero qué te quedó? La diferencia entre hacer una lectura rápida de la palabra e investigarla realmente, aquí estamos hablando de estudiar la palabra. La diferencia que hay es que usted agarre un cuadernito y saque un lapicero, un lápiz y haga notas de lo que el Señor te está hablando. Que el Señor te dice algo sobre lo que usted está leyendo y apuntar ahí. Estoy estudiándola, estoy investigándola con mis manos, estoy tomando nota de lo que el Señor está revelando en mi vida, de la manera que el Señor me está hablando en ese momento. Y no me quedo solamente ahí, le hago preguntas a lo que estoy leyendo. Y le hago preguntas al Señor porque, como también nos ha enseñado el pastor, cuando usted lee la Biblia, usted tiene la posibilidad de hacer una pausa y decirle al autor de ese libro, ¿qué es lo que usted quiere decirme? Y hacer notas. Y preguntarle a Dios, Señor, ¿qué es lo que usted quiere decirme por medio de este verso? ¿Qué es lo que usted quiere que yo aprenda de acá? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Así es como yo estudio la palabra. Y también puede hacerse otras herramientas. Quizá una Biblia de estudio por ahí que le ayude a usted a sacarle más provecho a lo que usted ya investigó y comparar con las notas de esa Biblia de estudio, y tal vez el Señor te dé una visión más amplia. Y puede ir un poquito más allá todavía. Pero eso solo lo hace una persona que realmente quiere investigar y quiere estudiar la palabra del Señor. Que usted está estudiando un verso, el Señor ya te está hablando en ese verso, usted ya sacó sus notas, ya comparó las notas con las notas de la Biblia de estudio, por ejemplo, y entonces usted ve que tal vez a otra persona, mira, es que estaba leyendo este verso y el Señor no estaba hablando sobre él. ¿Alguna vez usted lo ha leído? Sí, viene que sí. ¿Y qué te dijo el Señor? Y usted amplía su margen de investigación, amplía su margen de conocimiento, y el Señor te va a hablar de una manera todavía más amplia. Porque algo, dentro de muchas cosas que tiene la palabra del Señor, es que usted puede estar leyendo un verso hoy, y el Señor te habla de una manera determinada hoy, de acuerdo a su entorno, a las circunstancias que usted está viviendo. Y usted puede leer ese mismo verso dentro de 5 o 6 meses adelante y el Señor te va a decir algo completamente diferente, porque la palabra del Señor es la revelación que nos ha dado y que nosotros tenemos en nuestras manos. Muchas veces decimos, Señor, quiero que tú me hables, pero no está la Biblia, no la leemos, no la estudiamos, no la investigamos. La cuarta manera que yo tengo que hacer para alimentarme de ella es reflexionar con ella, reflexionar sobre ella con mi mente. Y aquí estamos hablando de meditar en la palabra del Señor. Y yo no sé si usted ya lo ha notado hasta este punto, estamos poniendo los sentidos al servicio de la palabra, con mis oídos, con mis ojos, con mis manos, con mi boca, y ahora estamos incluyendo nuestra mente. Tengo que reflexionar en ella. Por ahí dice que reflexionar es preocuparse en positivo, y todos nosotros sabemos preocuparnos, ¿cierto? Somos expertos en preocuparnos. Pues entonces sabemos reflexionar. ¿Cómo reflexiono yo en la palabra del Señor? Por medio de ese estudio que ya yo hice, yo saqué mis propias notas, el Señor ya me habló todo lo que hablamos anteriormente en los puntos. Entonces, ¿cómo yo reflexiono? Durante el día estar constantemente diciéndole al Señor, ¿qué más quieres hablarme por medio de esto? Yo no sé si usted alguna vez en la vida se ha encontrado en diferentes circunstancias y se encontró hablándose a usted mismo, como carboneándose, lo decimos nosotros popularmente. Sí, Raúl, usted puede, eso no es nada, siga adelante. Y usted puede decir, Raúl, eso es como de gente que está tal vez tocada. Bueno, necesitamos, en el contexto que estamos hablando, tal vez estar un poquito más tocados y estarle diciendo al Señor constantemente,
Señor, ¿qué quieres hablarme todavía más por medio de esto? Hablando con Él, reflexionar, día con día, momento a momento, cada vez que podamos, traer esa palabra que hemos estudiado en nuestra mente de nuevo. Señor, ¿qué más puedo sacarle yo a esto? Y lo quinto que tengo que hacer es recordarla con todo mi corazón. Esto es atesorar la palabra del Señor en nuestro corazón. Hay una diferencia importante entre recordarla con nuestra mente, simplemente, y recordarla con todo mi corazón. Yo puedo recordar la palabra del Señor con mi mente, porque tengo mucha capacidad tal vez de retener y de memorizar, que es lo que estamos hablando en este punto, memorizar la palabra. Y quizás yo tengo mucha capacidad, tengo mi intelecto, la psiquis, todo lo que tiene que ver con mi mente, lo tengo muy desarrollado, entonces se me es muy fácil aprender. Pero ¿qué pasa si yo me quedo solamente con recordarla con mi mente? No se trata solamente de que yo tenga mucho conocimiento y hasta ahí llegó. Tengo que bajarla a mi corazón. Por eso hablamos de recordarla con todo mi corazón. Y cuando yo logro bajar esa palabra que he leído, que he aprendido en mi corazón, profundizo más en ella, interiorizamos más en ella, logramos que esa palabra del Señor se arraigue, como hablamos anteriormente, en nosotros, y así le vamos a sacar realmente provecho, y así vamos a poder enfrentar esas batallas espirituales que vamos a tener nosotros como creyentes constantemente. Yo quiero hacerles una pequeña ilustración para tratar de demostrar este punto. Yo quiero que usted piense por un momento en lo que le voy a decir. En esta mano derecha yo tengo una taza con agua caliente. ¿La ven? Aquí tengo una taza con agua caliente. Y en esta mano izquierda yo tengo una bolsita de té. ¿Verdad? La taza con agua caliente va a representar tu alma. La bolsita de té va a representar lo que estamos hablando, que es la palabra del Señor. ¿Qué pasa si yo introduzco esa bolsita de té en el agua caliente y la dejo ahí por un momento y la saco? ¿Le pasa algo al agua? ¿Le pasa algo al té? Pero ¿qué pasa si yo la vuelvo a introducir y la dejo ahí? ¿Le pasará algo al agua? Es lo que pasa cuando yo reflexiono con mi mente, cuando yo memorizo la palabra, cuando yo logro interiorizarla a mi vida. Le logro extraer todos los beneficios que tiene el té al exponerlo al agua caliente, todos los beneficios que tiene la palabra del Señor. Lo voy a lograr extraer cuando yo lo interiorizo y permito que esa palabra entre hasta mi alma. Eso es lo que logramos. Yo no sé si hemos logrado pensar realmente. Antes se les decía lo que la palabra del Señor puede lograr en usted y en mí. Cuando usted se expone a la palabra del Señor, como le decía antes el pastor con el asunto de las mejengas, por ejemplo, y usted puede ponerle el ejemplo que sea. Cuando estaba conduciendo y alguien se le atraviesa o no ha cambiado el semáforo y no ha durado 2 segundos y ya se está pegado en el pito de atrás. Son diferentes cosas que la vida nos presenta y que antes se les decía, el mundo espiritual se mueve y si nosotros logramos abrir nuestra mente a la palabra de Cristo, podemos ver que en esas pequeñas cosas Dios quizás quiere moldear nuestro carácter. Entonces, con esto que hemos hablado, no solo me estoy alimentando de ella simplemente, la estoy integrando en mi vida, la estoy haciendo parte de mi vida, la recibo con mis oídos, la leo con mis ojos, la investigo con mis manos y con mi boca, reflexiono en ella con mi mente y la recuerdo con todo mi corazón y por ende la palabra del Señor va a hacer algo en nosotros. Para finalizar, y siempre usamos una ilustración acá con respecto a esto, es como cuando hacemos la dinámica de las manos. Cuando usted solo la oye, es como agarrar la Biblia solo con el dedito pequeño. Cualquier cosita se la va a botar. Pero cuando usted la lee, ya la tiene un poquito más agarradita. Cuando usted la medita aún más, cuando usted estudia en ella aún más, cuando usted logra interiorizarla y tenerla dentro de su corazón, esa palabra nadie se la va a botar. Y eso es lo que necesitamos hacer con la palabra que el Señor ha puesto en nuestras manos. El pastor Arturo continúa con el tercer punto. Gracias, Arturo.
Está bien. Bendito sea el Señor. Yo estoy tan ilusionado con estos muchachos. Yo siempre pido un aplauso para ellos. Estar aquí con una congregación como ustedes, teniendo casi siempre como referencia a mí o a alguno de los otros predicadores, que ustedes tengan las notas de lo que estamos predicando. Muchachos que todos ellos son profesionales, muchachos que todos ellos viven para el Señor, aman al Señor, podrán estarse ganando plata o estar en otras partes. Todos ellos son miembros del Colegio Pastoral de Costa Rica, con un diplomado en Ciencias Bíblicas y Ministerio Pastoral. La mayoría de ellos bilingües, licenciados, abogados, psicólogos. Tenemos que aplaudir que todavía hayan jóvenes que quieran dedicar su vida teniendo todos estos atestados y dándole prioridad a servir a Cristo. Los conozco a ellos, a la mayoría de ellos, casi a sus papás. Los presentaron acá cuando tenían como 2 meses de nacidos. Les dimos las clases, los bautizamos, los casé, han presentado a sus niños, nacieron ahí, las mamás de ellos estaban embarazadas mientras yo predicaba, embarazada de ellos, de estos muchachos. Así es que Lirio Los Valles se está garantizando, y otros más que vienen, se está garantizando cumplir 40 años más con una generación de muchachos nacidos en esta casa, donde el ADN de Lirio Los Valles les corre por las venas, de excelentes testimonios, de buenas familias dedicados al Señor. Solo uno es soltero, de ellos 5, pero ya casi. Lo tercero que tenemos que hacer para ser hombres y mujeres de la palabra de Dios, vivir en la palabra, no recordarla solamente, no leerla solamente, es vivir en la palabra. No está ahí en sus notas, pero el Salmo 1 dice: bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. En la primera parte, que por tiempo no la desarrollé, usted tiene que escoger si va a fundar su vida en la cultura popular, si va a fundar su vida en las tradiciones de los hombres, si usted va a fundar su vida en la razón, en el razonamiento humano, o si va a fundar su vida en la palabra del Señor. Vivir en la palabra del Señor. Hermano, todos nosotros y nuestros hijos, ni qué decir, viven bombardeados todo el día con el consejo de malos. Consejo de malos es todo lo que está, ¿qué es lo que está enseñando la televisión? ¿Qué es lo que nos están las redes, las diferentes aplicaciones? ¿Qué es lo que están enfrentándonos muchos de nosotros? Es un mundo, es un estilo de vida donde todo lo bueno es malo y lo malo es bueno. Un día yo estaba escuchando una entrevista de un personero o un personaje político de Costa Rica y hablaba de su orientación sexual, y yo por un momento me sentí incómodo porque yo pensé que en algún momento alguien iba a decir que eso está incorrecto. Es que no es incorrecto, ya ahora nada es incorrecto en este mundo en que vivimos. Todo es relativo. Y aún en el contexto del cristianismo, grandes organizaciones de 300, 400 años de existir, ordenando, y lo digo con respeto, ordenando pastores o pastoras lesbianas, homosexuales, instituciones religiosas donde tienen comprobados casos de pederastría y siguen, los mandan para otro lugar. Entonces parece ser que ahora todo se vale. Pero la Biblia significa lo mismo que cuando fue escrita hace 2000, 3000 o 4000 años. Lo que ese verso diga significa lo mismo, no ha cambiado. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso tenemos que vivir en la palabra. El Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En la mente no, en la mente la ocupan tantas cosas. Uno anda jorado con muchas cosas, anda preocupado con muchas cosas. Miras qué interesante, la mayoría de debilidades de ustedes, y yo también, de los cristianos, vieras que no es brujería, vieras que no es inmoralidad sexual, ni robo, ni problemas con las drogas. La mayoría de nosotros, nuestro peor problema es que estamos demasiado distraídos, demasiado ocupados en las cosas de este mundo. Y claro que hay que enfrentar una vida que tiene sus desafíos, sus retos a nivel de trabajo, a nivel laboral, a nivel académico, a nivel matrimonial, familiar. Esto es una lucha, es una brega constante.
Pero tenemos que ser hombres y mujeres de la palabra de Dios, vivir en ella. El texto que nos decía Raulito, para que la palabra de Cristo habite en sus corazones y podamos recibir toda esa riqueza. Habitar es vivir, no es pernoctar. La palabra de Dios no puede ser un sitio donde usted pernocta en medio de una tormenta, se puso fea la cosa, estoy con problemas económicos, entonces voy a irme a meter en la palabra. No, debemos de vivir en la palabra del Señor. En el libro de Mateo, el Evangelio de San Mateo capítulo 4, ahí está Jesús en un ayuno de 40 días en el desierto de Judea, está luchando contra Satanás. Y Satanás lo tienta de tres maneras: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Él no tenía una Biblia en la mano, pero él conocía la palabra porque vivía en la palabra. Yo no puedo recordar todos. Usted me dice ahorita, mi pastor Arturo, usted puede decir 20 versículos de memoria. No, con costos digo 7, pero de memoria sé que sé cientos de versículos. Solo que mi mente ahorita no me da la posibilidad de recordarlos y decirlos de memoria. Pero les aseguro que sin andar una Biblia y sin saber, que yo sí lo sabía, cuando estoy frente a una situación, sale del disco duro y aparece esa palabra. ¿Por qué? Porque me expuse a ella, porque leo, porque la medito. Yo no pernocto, yo no paso una noche con la Biblia. No debemos de vivir esta temporada de crisis de 2 meses muy bíblico, y luego la dejo y 10 meses en la carne haciendo lo que me da la gana. Que habite Cristo por la fe. La segunda tentación fue, todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús se volvió y le dijo, escrito está, Satanás. No tuvo que pensarlo mucho, no tuvo que pedir como ahora el viernes que tuvimos un evento bellísimo aquí, la Antorcha Bíblica, un comodín que me ayude. No, ahí estaba a flor de piel porque vivía en la palabra. Y le dice, escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y la tercera vez lo llevó al pináculo del templo y dijo, tírate desde aquí porque Satanás mentiroso. Citó la Biblia, el Salmo 91, escrito está, ahí está el diablo, citando la Biblia, pero el diablo no vive en la palabra. El diablo sabe la palabra, el diablo cita la palabra, el diablo usa la palabra, pero no vive en la palabra. Y Cristo se volvió y dijo, escrito está, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Esa es la diferencia. Si usted y yo queremos ser hombres y mujeres de la palabra de Dios, tenemos que, para integrarla en nuestra vida, tenemos que fundamentar nuestra vida en ella, alimentarnos de la palabra de Dios y vivir en la palabra del Señor. Número 4. Si queremos ser hombres y mujeres de la palabra de Dios, tenemos que crecer en ella. Les hablé la semana pasada sobre el crecimiento. Estamos llamados a crecer. Es como una semilla. Usted no lo va a saber todo en un solo tiempo. Usted siembra la palabra. Todos los días siembre la palabra. Todos los días lea la palabra. Todos los días medite la palabra. Es sembrar una semillita. Hay semillas que son como el culantro, que a los 22 días ya usted puede comer. Hay otras que se espera más tiempo. Pero la palabra de Dios es comparada con comida y es comparada con una semilla que está supuesta a crecer. Cuando un corazón abierto, cuando un corazón es sensible, susceptible, esa semilla va a empezar a crecer en la vida de ellos. En el Salmo 119, versículo 18, dice David, abre mis ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Hermano amado, hay tantas maravillas en la palabra de Dios. Hay tantas maravillas. Ahora en este mes de octubre, si Dios quiere, voy a hablarles de un versículo nada más. Cuando Jacob dice que cuando estaba viejo, llamó a sus nietos porque estaba a punto de morir y los bendijo. Cuando yo leo ese versículo, veo una riqueza para hacer un sermón, pero más allá de ello, veo una riqueza si vivo en esa palabra para entender que un hombre como Jacob, que su nombre mismo lo define como un tramposo. Jacob significa tramposo, torcido, como dicen en Colombia. Significa un torcido, una persona engañadora. Pero en el proceso de Dios, Dios le cambió el nombre y le puso por nombre Israel. Cuando él era viejo y estaba a punto de morir, el viejo sabe que se va a morir y él no quería morir sin bendecir a su prole, y los bendijo. Apoyado, dice, apoyado sobre su hombro, o sea, ya no podía ni sostenerse.
como cuando uno es joven, hermano. Eso es como cuando uno empieza, hermano Joaquín, la preocupación de cualquier adulto es cuando usted empieza a caminar como pingüinito. Y ahí está apoyado en el bordón, se puso de pie, no lo hizo tirado en la cama, se puso de pie, se apoyó en el bordón y los bendijo. Hermano, la palabra de Dios tiene mucha riqueza. Y entre usted más escarba y escarba y escarba y escarba, usted cada día va a ser más rico en el conocimiento de la palabra del Señor. Abre mis ojos para ver, oh Dios, las maravillas de tu ley. Lo quinto que tenemos que hacer, hermanos, a la hora de querer ser hombres y mujeres de la palabra, escuchen esto, hermanos. Después de pastorear esta iglesia, el año que viene cumplo 45 años de pastorear esta iglesia. El problema más grande de nosotros no son cuestiones necesariamente inmorales, aunque aparezcan. El problema más serio de nosotros es que estamos distraídos. Todo nos distrae. Estamos ocupando demasiado tiempo en, tal vez no son cosas pecaminosas, pero no aprovechan tanto, no le aprovecharían tanto a usted como convertirse en un hombre y en una mujer de la palabra de Dios. Una mujer de la palabra es una mujer que la palabra de Dios la cambia, por más malcriada que haya sido, por más mal educada, por los peores ejemplos que haya tenido en su crianza. Lo mismo un hombre, aunque haya tenido un pasado incierto, un pasado complicado y enredado, cuando estas personas empiezan a meterse y a vivir en la palabra de Dios, Dios transforma esa vida. La palabra de Dios cambia a esas personas, y algo diabólico o desagradable de un punto a otro, hermano, empieza a experimentar un cambio extraordinario cuando empezamos, además de tiempo para todo, dedicar tiempo a cultivarnos en el conocimiento y aplicación de la palabra del Señor. Amén, hermanos. Como decía Raulito, contrario al apetito humano, que ya uno, cuando usted ya coma menos de lo que antes comía, es que ya se está haciendo viejo. Cuando usted duerma menos que lo que antes dormía, es que se está haciendo viejo. Eso aparece antes de caminar como pingüinito. Pero la comida a uno, hermano, me dijo ayer mi nietecita Jimena: pastor, ¿y qué hay mañana para abuelito, pastor? Abuelito, ¿qué hay mañana para el almuerzo? Yo casi todos los domingos ellos están en mi casa. Entonces ya le di el menú. Le dije, voy a hacer esto, y es que no quiero decir porque después mala nota. ¿Ustedes quieren saber el menú de hoy? No quieren saberlo. Entonces le dije, voy a hacer esto, y un pedacito de aquí, un pedacito de aquí, uno aquí. Y después de que le conté, me dice: entonces, abuelito, va a haber un festín. Pastor Raúl, la palabra de Dios siempre es un festín. Usted la agarra, nada más por agarrarla, y sin ganas, y se sienta, y una vez que le coge gusto, se la quiere tragar toda. Porque esta palabra de Dios, cuando usted más se alimente de ella, más apetito le da por ella. Número 5. Tengo que actuar conforme a ella, dice. Tengo que actuar conforme a la palabra. En Santiago 1:22 dice: no se contenten solo con escuchar, solo oír la palabra de Dios, pues así se engañan ustedes mismos. Para no engañarme a mí mismo, tengo que llevarla a la práctica, dice la siguiente parte. No se engañen, pensando que la bienaventuranza está en leerla, oírla, recitarla o memorizarla. Eso es sumamente importante. Pero si ustedes creen que eso es suficiente, se engañan. El asunto está en vivirla, en llevarla a la práctica. Esta persona le dijo: pastor, mire cómo tengo mi Biblia. Todo lo que está en rosado es promesas. Todo lo que está en verde son condiciones. Todo lo que está en amarillo son reprensiones. Pastor, tengo mi Biblia marcada. El pastor le dijo: qué bueno, lo felicito. Pero sería mejor que la Biblia marque tu corazón. Porque la mejor versión de una Biblia no es la nueva versión internacional, traducción viviente, traducción del lenguaje actual, nácar colunga. No. La mejor versión de la Biblia es la que usted y yo practicamos.
Usted puede impresionar a insensatos y a babosos con que usted sabe mucha Biblia, pero usted se está engañando a usted mismo. Es hasta que la practicamos. Cuando la practicamos es cuando de verdad recibimos los beneficios y las riquezas de la palabra del Señor. Si voy a la iglesia el domingo y tras de que solo la oigo mal porque estoy atendiendo el WhatsApp, porque estoy viendo videos, hermano, aquí hay papás que ya, por favor, usted no se da cuenta que su hijo en el culto está chateando, que está viendo YouTube, no se está dando cuenta. ¿Qué está usted esperando de esa criatura? Agarre el teléfono y guárdelo. No le digo que la fuete porque puede usted amanecer en el tado, porque en YouTube le dicen que así es como funciona. Pero si usted es un adulto que está pensando en el partido, si usted está pensando, nada de esto es pecado. Pero si estoy oyendo mal la palabra de Dios, voy a entrar en el autoengaño. Qué bueno es tomar notas, sí, pero bueno, ¿para qué las toma? Durante la semana tengo que estar, porque aquí usted pasa a lo sumo 2 horas, todo depende de cuando yo me extienda. Y por último, solo así puedo confiar en la palabra de Dios. Usted no puede confiar en lo que no conoce. Nadie puede confiar. Usted no agarraría a cualquier persona que pase ahí enfrente y le dice: mire, es que hoy voy a ir a San José a almorzar con el viejo o la vieja y necesito que usted me cuide mi casa hasta las 8 de la noche, yo le pago. ¿Quién de ustedes pone a cuidar su casa a un extraño? ¿A alguien que no conoce? Nadie. Para usted confiar en algo, para usted confiar en alguien, necesita conocerlo. Para usted confiar en la palabra de Dios, tienes que conocerla. Tienes que haber visto un resultado, porque usted la aplica, porque usted la vive, porque usted la sabe, porque usted la memoriza, porque usted la estudia, y algunos tenemos el privilegio de predicársela a otros. Pero si no la vivo, si no la practico, será práctica y totalmente imposible que yo pueda confiar en una palabra que no conozco. Cuando yo les digo a ustedes que si alguno de ustedes está enfermo, oren, es porque la palabra lo dice y porque lo hemos hecho y hemos visto que funciona. Cuando le decimos a alguien: hermano, si tu enemigo tiene hambre, dale de beber, y si tiene, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, no es muy bonito. No es muy bonito. Yo decía darle un fresco, pero tal vez con lagnate. No es muy cómodo, no, pero lo hemos comprobado. Hemos comprobado hacer el bien y no dejarnos vencer por el mal. ¿Sí me explico? Cuando le decimos a una pareja con problemas matrimoniales que siga adelante, que confíe en Dios, que ore, que dé testimonio, que no haga alboroto, que confíe en Dios, que no le ande contando a media iglesia sus problemas, se lo decimos porque eso nos enseña la palabra. Lo predicamos, lo practicamos y hemos visto a Dios hacer obras extraordinarias. El domingo pasado, en una pastoral familiar, una pareja dio testimonio, me consta. Anita y yo manejamos ese caso. Ya estaba el abogado redactando el divorcio. Era eso, mire hermano, cuando ellos me cuentan, cuando ellos, Anita y a mí, vienen con este tema, yo en mi mente dije: esto no lo salva ni el médico chino. Pero hay alguien que es superior al médico chino. Y ellos confiaban y dijeron: vamos a agotar el último cartucho. Y ahí están, ya tienen años, estar juntitos, se ven bien. El domingo dieron testimonio. Hermano, la palabra de Dios podemos confiar en ella, porque es la palabra de Dios. La Biblia no tiene que ser algo de importancia para nosotros solo en el mes de septiembre, que es el mes de la Biblia. La iglesia celebra el mes de septiembre porque tenemos que aprovechar esa celebración. Pero la palabra de Dios se debe celebrar todos los días. Se debe leer todos los días. No solo cuando estoy aquí en el culto. Mañana, Dios primero,
Antes de salir a la calle, estar un rato con Dios, leer un versículo de la Biblia. Hasta usted puede oírlo. Como decía Raulito, hay aplicaciones que hasta ponen voces lo más lindas de gente experta y narran aquello y en su negocio que la palabra de Dios sea la que se mueva ahí. Amén, hermanos. ¿Cuántos quieren ser hombres y mujeres de la palabra? ¿Quién quiere ser hombre y mujer de la palabra? Vamos a ponernos de pie quienes quieren ser un hombre y una mujer de la palabra, si ustedes pueden hacerlo, y vamos a pedirle al Señor. Pero como dije antes, tengo que desearlo.